El ferrocarril en David. Este fue inaugurado el 22 de abril de 1916 y clausurado en la década de 1970. En un inicio recorría las calles de David, después tenía diferentes rutas como Pedregal, Boquetes, Porterillo y Puerto Armuelles. Hola, muy buenas tardes. ¿Me puede dar su nombre? Mi nombre es Noemí Rix Fuentes. ¿Y nos puede contar alguna experiencia que tenga con el ferrocarril? Como no, fueron muchas las experiencias que tuve viajando en el ferrocarril de Chiriquí, pero voy a contarle de cuando yo era pequeña y nos íbamos a trasladar de San Andrés a vivir a Puerto Armuelles con nuestros padres. Mi hermana, que también tenía 6 años, ella decidió hacer un viaje intempestivo allá a Puerto Armuelles, y vio la casa donde vivía mi papá y pensó que era mejor que nos cambiáramos a vivir con mi papá que de dejar a mi mamá. Así que ella vino muy contenta de su viaje y me dijo que alistara mi ropa y que ella iba a alistar la de ella, la metiéramos en un saco y nos viniéramos para viajar en el tren. Yo tenía miedo, pero bueno, al final me convenció y yo decidí montarme en el tren. Ahí estuvimos escondiéndonos de los colectores que habían en ese entonces, que te cobraban el pasaje, y llegamos hasta Cerrillo. Pero para mala suerte, cuando llegamos a Cerrillo, ya el tren que conectaba con David Armuelles ya había pasado. Así que tuvimos la necesidad de seguir el viaje de este tren que venía hasta David, y llegamos aquí a David, no teníamos a dónde quedarnos, estábamos en la estación, pero gracias a una señora muy bondadosa que vivía frente a la estación, nos dio para que nos quedáramos en su casa y pudiéramos seguir nuestro viaje al día siguiente. Llegado el día siguiente, pues nosotros, el tren viajaba, creo que era en la tarde, nos montamos en el tren de la tarde y nos fuimos ya directo de David a Puerto Armuelles. Bueno, el viaje fue muy, controversial. Estuvimos escondiéndonos de los colectores para que no nos cobraran. Estaba lleno el tren, había mucha carga, muchos sacos. Eso era como una fiesta que había en el tren para ese entonces, porque era el medio de transporte más utilizado por toda la provincia chiricana que vivía en ese sector. Entonces de ahí logramos llegar a Puerto Armuelles. El tren llegó, nos bajamos del tren y no sabíamos dónde vivía mi papá exactamente. Tomamos un taxi, llamamos al señor y le dijimos que si él conocía al señor Alberto Rix, y el señor nos dijo que sí. El señor nos llevó en el taxi porque no teníamos con qué pagarle tampoco, y nos dejó allá frente a la casa donde vivía mi papá. Allí tuvimos que esperar hasta las 12, 1 de la mañana, cuando llegó mi papá, porque él era taxista. Y desde entonces pues nos quedamos viviendo en Puerto Armuelles. Cuando yo crecí, ya fui educadora, entonces ya tenía, ya viajaba de David al sitio donde trabajaba, que generalmente fue por la finca bananera y kilómetro 32. Así que tomaba el tren. Ya el tren no viajaba en ese entonces hasta David, sino que había que ir a Bugaba para tomar el tren para viajar hacia la finca. Así que yo viajaba hacia kilómetro 32 hasta Jovito y no me acuerdo, Jocote. Creo que en esas 3 fincas trabajé y utilicé ese tren por muchos años mientras estuve por ese sector. Lástima pues que se terminaran los viajes, porque a la gente pues le era más cómodo y era más barato. Ok, muchas gracias por su experiencia. Ok, muchas gracias por la entrevista. No fue únicamente un medio de transporte, sino un verdadero puente entre comunidades, economías y sueños. Durante las décadas de 1916 a 1970 se convirtió en el eje que facilitó la movilidad de las personas y el intercambio de productos agrícolas y comerciales, fortaleciendo así la economía local y estrechando la relación entre Puerto Armuelles y otras áreas de la provincia. La experiencia de quienes lo utilizaron refleja más que un recuerdo nostálgico, evidencia cómo una obra de infraestructura puede transformar la vida cotidiana, abrir caminos de oportunidad y generar identidad colectiva. Hoy mirar hacia atrás nos invita a reconocer el impacto que tuvo este tren en el desarrollo de Chiriquí y a valorar la importancia de preservar en la memoria histórica los testimonios de quienes lo vivieron, porque en cada viaje sobre aquellos rieles se transportaba no solo mercancía, sino también el progreso y la experiencia de toda una región.